La pandemia es cosa de ayer. Cada vez son más las naciones que poco a poco regresan a la normalidad. Los países tercermundistas fueron a quienes les fue peor y quienes han tardado más en levantar la cuarentena. Hasta este momento no se sabe aún a ciencia cierta cuál fue la verdadera razón de cómo surgió este virus, ni se ha encontrado la cura. Simplemente quedamos los que hicimos caso a las recomendaciones mundiales y quienes claramente lograron vencer la enfermedad. Mi localidad, por fortuna, tuvo unos cuantos casos, nada escandaloso, algo controlable, pero sí se vio mucho pánico cuando apareció el primer contagio. Las calles quedaron solas y hasta las personas que se reían descaradamente de quienes portábamos cubrebocas fueron los primeros en elaborarse trajes de protección caseros bastante rudimentarios. Pronto todo encareció. Algunas familias no pudieron sostenerse y optaron unos cuantos por el suicidio y otros tantos por adentrarse en bosques, llanuras o lo que les quedara más cerca, dedicándose así a la recolección y cacería. En casa tuvimos que hacer una pequeña huerta y granja. Fue la única manera que encontramos de mantenernos a salvo. Por la televisión y el internet supimos que las grandes ciudades estaban próximas al colapso. Niños accidentados, ancianos solos y desamparados, sobrecargas eléctricas, escasez de alimento y agua. Además que algunos habían sucumbido a la locura por el encierro, comiéndose así a sus mascotas. Junto a mi familia nos tocó pasar apagones y problemas por la señal de internet. Cuando esto sucedía se nos ponían los pelos de punta, pues sabíamos que pronto comenzarían los saqueos y asesinatos. La gente usaba estos acontecimientos como pretextos para, según ellos, desestresarse. Así que el gobierno trató de tener a la población entretenida, esperando evitar este tipo de desastres. Los meses pasaron. El año estaba próximo a acabar y nuestro gobierno anunció que acababa de recuperarse el último infectado. Todos saltamos de alegría, oímos cómo los vecinos gritaban de felicidad y la música a todo volumen se hizo esperar. Algunos pocos salieron a besar las calles, otros cuantos salieron a ver la calle, pero la gran mayoría nos quedamos festejando en familia. Semanas más tarde fue cuando se dio luz verde a salir de casa y un mes después fue que todos volvimos a nuestros sitios de trabajo y escuelas. Todo era felicidad. Muchos, por precaución, seguían usando el tapabocas. El mundo ciertamente no era el mismo, pero a la vez habíamos dejado atrás la enfermedad. Nos estábamos recuperando económica y anímicamente. China, el epicentro, ya vivía como antes de la locura, hasta que una noticia llegó a nosotros. Los primeros muertos de este virus habían sido enterrados, por lo que un día los noticieros no paraban de hablarnos sobre cómo los muertos habían regresado a la vida, sin conciencia, solo el recuerdo de donde habían vivido. Así que ellos regresaban a sus hogares, atacando a sus familias. El apocalipsis zombie que mis amigos de preparatoria y yo tanto habíamos anhelado en el 2011 y con el que soñábamos estaba aquí. Era una realidad. Obviamente nadie sabía qué hacer. Esta vez todos cerraron sus fronteras. Fue sorprendente la rapidez con la que actuaron. Se pararon los proyectos de gobierno, se les retiró el dinero y todo se invirtió en los panteones. Los chinos vivían una locura. Esos zombies no eran como en las películas, ciegos o sordos, lentos ni torpes. Tenían la movilidad normal de la persona cuando estaba viva y obviamente la gran mayoría vestía de maneras muy elegantes. Tampoco infectaban a quienes atacaban. Lo que la gran mayoría de los gobiernos hizo fue atacar el origen de los muertos. Se construyeron grandes incineradores, sacaban los ataúdes y los lanzaban al fuego. Sacaron todos los ataúdes, no les importó si habían muerto meses, años o siglos antes de la emergencia. El pánico era tal que quemaron todo. Como es de esperarse, algunos sectores de la población no estuvieron de acuerdo.
no creían en la nueva odisea china, así que se supo de casos donde se robaban los cadáveres de sus familias por la noche, antes de que los grandes incineradores llegaran a su localidad, por lo que después de cierto tiempo se supo de familias que habían sido devoradas por un familiar muerto. Tomó medio año para que todos los panteones del mundo fueran depurados. Quedaron solo las placas y cruces, recordando así quién reposó alguna vez allí. Se estaba acabando el 2021, pensamos que todo había terminado, no nos esperábamos que en las zonas rurales como esta no se tuvo grandes reportes de muertos porque muchos fueron enterrados en sus casas. Así que pronto la localidad se vio invadida de muertos vivientes. Los brujos salieron a las calles, con huevos de rancho, gallinas negras, hierba y aguardiente. Fue inútil. Solo murieron en el intento. Las iglesias usaban megáfonos con el evangelio. Creyeron que eran demonios y que de esta manera los podían detener. Solo hicieron que todos fueran a la iglesia buscando carne viva. Pronto se oyeron gritos por los altavoces y la locura se hizo presente. Seguro se preguntarán, ¿por qué no simplemente les disparamos? Claro que lo pensamos, fue lo primero que se hizo. Pero estos cuerpos eran súper resistentes y solo el fuego los eliminaba, y poder calcinarlos no era tarea fácil. Rápidamente se hicieron búnkers, los pobladores hicieron barricadas en sus casas y nuevamente las calles quedaron solas. El internet esta vez fue nuestro aliado. A través de las redes se organizaba la comunidad diciendo qué armas y objetos punzocortantes se tenían en casa, para así crear un cuerpo de cacería. Los que estaban exentos de acudir a la casa eran los menores de 15 años, tercera edad y embarazadas. Todos los demás teníamos que cumplir, sin importar nuestra condición social o sexo. Ha llegado mi turno. El ejército pasó por mí. Salí de casa, revisaron mis armas. Yo llevaba un machete que afilamos en casa y una vara, esperando poder defenderme de ellos. Los revisaron y estudiaron. Dijeron que todo estaba en orden, me facilitaron equipo de protección y me hicieron saber dónde estaría el cuerpo médico en caso de que lo necesitara. Me percaté que algunos llevaban puñales, podadoras, sierras y demás. Ahora realmente el cielo es el límite. Me siento agradecida, pues soy de los primeros grupos en salir a batalla, así que aún hay un número grande de militares. Según hemos sabido, ha habido pérdidas de 5 activos por misión, así que seguro habrá un momento en que serán más civiles. Bajamos a las afueras del pueblo, 50 civiles y 100 militares. Unos de ellos tomaron lugares en puntos altos y estratégicos, con armas de tal calibre que al impacto desmembraban los cuerpos. Cuando tomamos nuestros lugares, todo empezó. Se activaron los altavoces con música a todo volumen. Yo simplemente tragué saliva y espero salir con vida. Sí, aquí estoy. No puedo decirles aún el desenlace, simplemente veo cómo se aproximan esos engendros, con sus sonrisas torcidas. ¿Recuerdan que les dije que no eran como en las películas? Pues allí vienen, con armas en las manos. Vienen decenas y nosotros solo somos 150. En calles aledañas por las azoteas, el ejército ha dotado de municiones a los pobladores que tienen armas de fuego, por lo que ellos desde las alturas nos ayudan atontándolos un poco, aunque como bien les digo, la carnicería se hará con nosotros, quienes tenemos que desmembrar a esas cosas. Espero poder volver a hablar con ustedes, que a este audio no quede como una memoria inerte de mi muerte, sino que sea un fiel testigo de mi terror y mi victoria.